Intensa búsqueda de la abogada María Belén Bernal, vista por última vez en una escuela policial. Su esposo, un oficial, está prófugo. Operativo en Sociovivienda 2 desmantela una banda narcocriminal dedicada al secuestro y extorsión a comerciantes en Guayaquil. El gobierno y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social firman acuerdo para el pago de $300 millones, parte de la deuda con el seguro. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Televistazo, a las noticias más destacadas tenemos para ustedes. El Estado asignará $300 millones para cubrir parte de la deuda histórica que mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hola Marisabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby y amigos? Buenas tardes. Sin duda una esperada noticia. Esta mañana delegados del gobierno firmaron el acta de compromiso. Patricio Díaz preparó un informe. En efecto, aquí en la Vicepresidencia de la República, el Gobierno Nacional con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social firmaron un acuerdo de pago para saldar o intentar saldar la deuda del Estado con el IES. Serían $300 millones que se pagarían hasta finales de año y, de acuerdo a lo que se informó aquí, corresponderían a devoluciones del IVA desde el año 2011 y prestaciones de salud de jubilados de 2013 a 2016, es decir, deudas que quedaron pendientes de gobiernos anteriores, es lo que ha dicho el ministro de Economía, Pablo Arosemena. Estos rubros se confirmaron a través de auditorías. Escuchemos lo que dijo precisamente el ministro de Economía y también el presidente del Consejo Directivo del IES. $61 millones nos deberían de dar la semana próxima. El resto en septiembre y antes de diciembre completamos los 300 millones. Recordemos que lo que se puede y se debe pagar es lo que está debidamente auditado. El Ministerio de Economía y Finanzas no audita, seríamos juez y parte. Quien audita es la propia Seguridad Social, pero es una auditoría que debe ser contratada de manera externa, porque si no el IES sería también juez y parte. Entonces, yo lo que les puedo asegurar es que lo auditado está pagado. Insistieron en que este es un primer paso para saldar la deuda histórica con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estos recursos serán destinados a hospitales, a ambulancias y también a pagos a proveedores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Agradecemos a Patricio por ese informe. Golpe al crimen organizado en Guayaquil, 9 personas detenidas. Ese es el saldo de un operativo policial. Los capturados son acusados de delitos de secuestro y extorsión. Según las investigaciones, ellos habrían usado uniformes de policías para raptar a un comerciante de la Bahía con sus 2 hijos, como nos cuenta Estefanía Arias. Agentes de distintas unidades de la Policía Nacional llegaron la madrugada de este jueves a Sociovivienda 2, en el noroeste de Guayaquil. Allí ejecutaron varios allanamientos para capturar a 9 personas implicadas en el secuestro y extorsión de comerciantes de la Bahía. A esta organización, dentro de este modus operandi, se ha logrado atribuir 4 secuestros extorsivos que se venían generando en el territorio, teniendo como particularidad la detención o la aprehensión, la retención de las personas a través de el secuestro generado por personal uniformado aparentemente, y luego eran trasladados hacia el sector de sociovivienda, donde eran mantenidos cautivos. Fue justamente uno de esos hechos lo que desencadenó la investigación de los uniformados, pues los sospechosos retuvieron a un señor y a sus hijos para exigirle dinero. Como circunstancia detonante es el secuestro que se da a un padre de familia con 2 menores que estaban acudiendo a un centro educativo al noreste de Guayaquil, donde son secuestrados los 3 personas, de las cuales se le pone en libertad al padre de familia, solicitando $20.000 que consiga para poner en libertad a sus hijos. Posterior a esto, el padre de familia se sabe extraoficialmente que pagó $5.000 para poner en libertad a sus hijos. De los 9 detenidos, 2 son mujeres, quienes según los agentes se encargaban de cuidar a los menores secuestrados y también de cobrar algunas de las denominadas vacunas. Fundamental que este momento que van a ser puestos en consideración de la prensa, todas las personas que han sido afectadas, especialmente dentro de los secuestros express de los meses de mayo, junio y julio, que suman 21, lo reconozcan
y apoyen a la Policía Nacional con las respectivas denuncias para que obtengan la sanción que les corresponde. Mientras acá en Socio Vivienda 2 el ambiente es este. Policías y militares realizando operativos de control en distintos puntos de esta zona. Por ahora los detenidos fueron trasladados hasta la Fiscalía para la respectiva audiencia de formulación de cargos. Una nueva alerta por un supuesto artefacto explosivo se registró esta mañana en el suburbio de Guayaquil. Allí sujetos dejaron un objeto con un panfleto al pie de una vivienda, la cual, según información preliminar, sería de un uniformado. Agentes de la unidad antiexplosivos llegaron al sitio para aislar el artefacto y realizar una detonación controlada. Un operativo que alarmó al sector. Por su parte, el comandante zonal de la policía indicó que las investigaciones buscan determinar el origen de esta amenaza o atentado. La abogada María Belén Bernal lleva 4 días desaparecida. Se la vio por última vez en la Escuela Superior de Policía con su esposo, un teniente de la institución que ahora está prófugo. La familia de la desaparecida rechaza que le hayan permitido al oficial escapar y responsabiliza al Estado por un posible ocultamiento de evidencias. Jacqueline Roda sigue este caso. Al pie de la Fiscalía Provincial de Pichincha, la familia y los amigos de la abogada Belén Bernal exigen que la encuentren. Quiero respuestas, quiero saber por qué la escuela no me devuelve a mi hijo, la escuela de policía, ¿por qué no me devuelve a mi hija? Mi hija debe estar en algún lado, entra y luego no sale. Está desaparecida desde hace 4 días. Lo último que se sabe de ella es que estuvo en la Escuela Superior de Policía con su esposo, el teniente de la institución, Germán Cáceres, quien rindió versión pero no fue detenido. Ahora está prófugo y lo señalan como el principal sospechoso. El ministro Carrillo sale a decir que se ha escapado cuando la DGI manifestó que tenía seguimientos todo el tiempo con dispositivos especiales o hacer ánimo de cuerpo, porque es un policía más. El Estado podría y será responsable de cualquier omisión o cualquier ocultamiento, ya sea de evidencias o de la verdad. La Escuela Superior de Policía está intervenida. Suspendieron todas las actividades en el lugar. Hasta el momento se conoce que ahí hallaron el teléfono celular, el bolso y calzado de Belén Bernal. Se han encontrado algunos elementos, esos elementos ya están en cadena custodia y serán puestos a orden de la Fiscalía para que incremente la claridad sobre esta investigación. La fiscal general del Estado llegó a la dependencia provincial, donde se radica la investigación. Conocemos que han perdido el control del seguimiento y vigilancia del ahora sospechoso. Esa es una responsabilidad no de Fiscalía, sino propiamente de la Policía Nacional. No tenemos hasta ahora un informe de lo que sucedió al interior de la Escuela de Policía. No nos han hecho conocer oficialmente. Hasta el momento continúan las pericias en la Escuela Superior de Policía. El fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia es la prioridad que el gobierno atiende dentro de la estrategia de lucha contra el crimen organizado. A criterio del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, las acciones del gobierno están dando resultados, pero no se pueden esperar cambios drásticos en el corto plazo, dijo. Que los planes y estrategias para combatir el crimen organizado transnacional están listos, señala el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, y que esa es una tarea que no la debe realizar la policía sola. Primero se ha redefinido el objetivo de defensa, que es el narcotráfico, el crimen organizado, y todo lo que representa el crimen organizado. Tráfico de personas, tráfico de armas, lavado de activos, narcotráfico. Cuando se define eso, las Fuerzas Armadas tienen un rol. Y se suma junto con la policía a enfrentar esta amenaza. El gobierno advierte que dentro de las acciones a tomar está la reestructuración y equipamiento de todo el sistema de inteligencia, así como la dotación de equipos para la parte operativa. Las amenazas crecen, pero la capacidad de respuesta no creció. Durante estos 15 años, Fuerzas Armadas y Policía no recibieron las herramientas, los equipos, la tecnología, la logística para poder enfrentar la amenaza como iba creciendo. Hay que hacer eso ahora, y este gobierno lo está haciendo.
Sin embargo, señala que no se puede esperar en el corto plazo una reducción sensible en las muertes violentas. Las intervenciones combinadas en fuerzas de tarea de Fuerzas Armadas y la policía han impedido que ese volumen crezca. Hemos frenado. No se ha reducido. Sería una ingenuidad pensar y una irresponsabilidad proponer que se van a reducir las muertes violentas. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Se han detenido, sin embargo. Se han detenido. En relación a la primera pregunta de la consulta popular, que busca que Fuerzas Armadas colabore con las acciones policiales contra el crimen organizado, el secretario indicó que desde el gobierno se espera un doble pronunciamiento favorable. Complementándose cuando se requiere o cuando la amenaza es superior a las capacidades de la Policía Nacional. Ese es el objetivo de la pregunta. Y yo creo que la Corte Constitucional lo entiende de esa manera. Y yo estoy seguro que los ciudadanos lo van a entender de esa manera. Paralelamente, indicó que entidades como Arcotel, UAFE y Servicio de Rentas Internas deben constituirse en fuentes de información que alimenten el sistema de inteligencia nacional a fin de identificar los flujos del dinero del narcotráfico. En otras palabras, a quienes les llega la plata de la droga. Este jueves, las mesas de diálogo de seguridad y de derechos colectivos se instalaron en medio de la advertencia de las organizaciones sociales de suspenderlas en caso de que no se acerque un delegado de la Fiscalía. El tema central es la judicialización de líderes sociales que participaron en las últimas protestas y han aplicado la justicia indígena. Fabiola Santana sigue los diálogos. La jornada de diálogos inició en medio de la expectativa de si se instalaban o no las mesas de seguridad y derechos colectivos. La CONAIE, la FEINE y la FENOCIN anticipaban que no se sentarían a dialogar si no llegaba un delegado de Fiscalía y otras funciones del Estado. Porque necesitamos la presencia de ellos, porque el tema va también en conjunto para poder buscar una solución. Hay algunos temas que queremos saber, las investigaciones respecto incluso de las últimas movilizaciones. ¿Qué investigaciones se ha avanzado de los responsables de la represión, por ejemplo? Se trata de unos 400 investigados por Fiscalía tras el paro de junio pasado y sobre quienes han aplicado justicia indígena en sus territorios y son procesados en la justicia ordinaria. Las mesas finalmente se instalaron, con lo que esta tarde las organizaciones sociales podrían tener luces sobre los alcances de sus requerimientos. Defender a todos los dirigentes que hemos estado en estas movilizaciones, siempre con el decreto 98, el derecho a la resistencia de la Constitución. Entonces, no es que nosotros hemos salido porque hemos querido, nosotros hemos salido por una necesidad. El viceministro del Interior está optimista y espera dirigir la mesa de seguridad a fraternos resultados. En ambiente de diálogo y esperemos que llegamos a buenos términos. Ahora la expectativa es conocer cómo serán tratados en las mesas de diálogo cada uno de los casos que llevan las autoridades judiciales. Funerales de la reina Isabel II. Miles de británicos acuden al salón ceremonial del Palacio de Westminster para decirle adiós a la fallecida reina Isabel. Muchos hacen filas de hasta 7 kilómetros con tiempos de espera de unas 5 horas antes de poder ingresar al sitio en el que se exhibe el féretro recubierto con el estandarte real y la corona de la monarca. Las filas se extienden a lo largo del río Támesis en Londres. La multitud que aguardó durante horas, que ha estado ahí día y noche esperando a que se abrieran las puertas de Westminster Hall, comenzó su ingreso la noche de ayer y la gente sigue llegando. Hoy desde la mañana el desfile de ciudadanos no se ha detenido. Filas de 5 y hasta 7 kilómetros y esperas de 5 horas o más para poder expresar su luto ante el féretro de la reina. Al llegar deben pasar controles de seguridad similares a los de los aeropuertos y una vez adentro rodean el ataúd y apenas se detienen un par de segundos para hacer una reverencia. En el interior del salón ceremonial hay también filas exclusivas para personalidades y ahí fue vista esta mañana la ex primera ministra Theresa May. En otros lugares de Reino Unido también hay homenajes, como memoriales con flores en Manchester, un sitio que hoy fue visitado por el príncipe Eduardo y su esposa. Mientras que en las inmediaciones de la casa de campo de Sandringham en Norfolk, al norte de Londres, estaban Guillermo y Kate, ahora príncipes de Gales, ante centenares de arreglos florales depositados por la gente, y una multitud los esperaba para saludarlos.
Pero la atención central sigue en la capital británica, donde el féretro con el cuerpo de la reina Isabel II está expuesto permanentemente, las 24 horas del día, hasta la madrugada del lunes, cuando empiecen los preparativos para el funeral de Estado. Vamos a la pausa y al regresar, el portavoz de la Embajada de China calificó de mentiras y difamaciones ridículas a las declaraciones de Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, quien dijo que China es una amenaza para la región. También la Organización Mundial de la Salud anuncia que el fin de la pandemia por COVID-19 está cerca. El mundo entero ha esperado por más de 2 años para escuchar esta declaración. Continuamos. China reacciona en duros términos a las declaraciones de la comandante estadounidense Laura Richardson, quien calificó a China como una amenaza de desestabilización para la región. El portavoz chino en Ecuador respondió que esas declaraciones son mentiras, difamaciones ridículas e infundadas. Nos informa Jacqueline Rodas. Wang Xinming, portador de la Embajada de China en Ecuador, reaccionó a estas declaraciones que dio ayer la comandante estadounidense Laura Richardson, quien visita el país. China está jugando ajedrez y Rusia está jugando damas. Sus acciones multifacéticas combinadas están desestabilizando la región, empoderando el autoritarismo y socavando los principios democráticos. El funcionario chino envió un largo comunicado de rechazo en el que indica: Laura Jane Richardson dio unas declaraciones ridículas sobre China, sin ocultar las pretensiones de confundir la opinión pública y de difamar y atacar sin ningún fundamento. Tanto a China como las relaciones sino-ecuatorianas y sino-latinoamericanas, la parte china no lo acepta y se opone firmemente a estas declaraciones. Sus difamaciones infundadas de China y de la cooperación existente entre China y Ecuador, sin mostrar el mínimo respeto a Ecuador como el país anfitrión, solo sirven para hacer más latente la naturaleza hegemonista y el doble rasero de los valores al estilo estadounidense. Wang Xinming también condenó que Estados Unidos haya calificado a China como una amenaza para el medio ambiente. Los megaproyectos financiados por la China están causando erosión en los ríos, contaminando el agua, destruyendo el terreno fértil y desestabilizando los delicados ecosistemas. América Latina no es un patio delantero o patio trasero de Estados Unidos. Estamos seguros de que los pueblos latinoamericanos, incluido Ecuador, tienen suficiente perspicacia y pueden ver claramente la intención maliciosa de socavar la cooperación entre China y América Latina, detrás de estas mentiras y desinformación. El portavoz concluye asegurando que China nunca ha perseguido objetivos geopolíticos en Latinoamérica y que se opone a la politización de la cooperación. Y sigue la corrupción enquistada en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social en Guayaquil. Al menos 5 casos son investigados por un fiscal en los últimos 2 años. Hay funcionarios que, pese a ser llamados a juicio por peculado, siguen laborando en esa entidad. Pero ¿qué hacen las autoridades para evitar que este centro del Seguro Social siga siendo un foco de corrupción? Bessie Granja les hizo esta pregunta. Contar sobre las investigaciones de corrupción contra el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES, foco de denuncias de desabastecimiento de insumos y fármacos, se ha convertido en una costumbre. En los últimos 2 años, solo un fiscal de Guayas abrió al menos 5 procesos por peculado en este centro del Seguro Social. César Suárez es uno de los agentes que lleva estas causas. La Fiscalía ha ido por varias ocasiones, más de 5 veces, a realizar distintas diligencias al Hospital Teodoro Maldonado Carbo y efectivamente tienen que ver con delitos de corrupción y tiene obviamente varias personas procesadas, entre ellos actuales funcionarios y exfuncionarios de esta Casa de Salud. Cuenta que solo en su despacho tiene 3 casos sin instrucción fiscal por el delito de peculado. Entre los 3 suman un perjuicio de aproximadamente $2.700.000. En 2 de los procesos están vinculados una médico que cumplió funciones de exgerente en ese hospital del IES, 3 médicos, 2 del área de traumatología y 1 de cirugía general.
Pero ¿por qué estos funcionarios continúan laborando en esta casa de salud? El gerente actual, Francisco Pérez, responde. No nos permite y nosotros no podemos actuar todavía contra una denuncia. Ya cuando haya algún dictamen, nosotros podemos actuar, pero previo a eso no podemos declarar si alguien es inocente o si alguien es culpable. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, espera que pronto se sancionen a los responsables de la crisis que atraviesa esta institución del IES. Hay que sancionar, porque la impunidad es uno de los problemas fundamentales en el control de este hospital. Y evidentemente no se trata solamente de cambiar la cabeza de dirección del hospital, sino sanear. Es un hospital que debe entrar en cuarentena en cuanto se refiere a todo el sistema administrativo. La actual administración señala que están colaborando con las investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría General del Estado. Asimismo, analizan nuevas formas para la contratación de insumos y fármacos y evitar que estos casos sigan cometiéndose. La ex jueza que falló a favor del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, con una acción de protección, irá a juicio. María Belén Domínguez es acusada de tráfico de influencias dentro del proceso con el cual Yunda buscaba mantenerse al frente del municipio capitalino. El juez desestimó el pedido de declarar la nulidad de la causa. Resolvió llamarla a juicio y ratificar las medidas cautelares en su contra, por lo que deberá usar grillete electrónico, tiene prohibición de salida del país y sus cuentas seguirán retenidas por $19.800. Al momento no se ha definido fecha y hora del juicio. La Organización Mundial de la Salud anuncia que el fin de la pandemia está cerca, pero que el peligro aún no ha pasado. Los expertos dicen que es ahora cuando los cuidados deben ser mayores para regresar lo más pronto posible a la normalidad. The end is in sight. El planeta esperó más de 2 años para escuchar esto. We have never been in a better position to end the pandemic. Que desde la OMS digan que nunca hemos estado en mejor posición para terminar la pandemia es literalmente ver una luz al final del túnel. Pero también dicen esto. We're not there yet. Que aún no estamos ahí. Que la meta se ve cerca, pero que hay que hacer lo mismo que hacen los corredores en una maratón. To run harder. Correr más rápido. No aflojar el paso. No podemos cantar victoria antes de tiempo. Los virus también van evolucionando y en cualquier momento la amenaza de cualquier otra variante, de cualquier otro virus, es inminente. A él y a la mayoría de sus colegas les preocupa que la gente entienda esto de que el fin de la pandemia está cerca, como que podemos olvidarnos de ella. Y resulta que todavía no es así. Tenemos que ser conscientes que es un momento ideal para mantener la mascarilla. Tenemos una disminución en la transmisibilidad del virus que nos permite a nosotros de una vez acabarlo. Y también dicen que una vez que la pandemia termine, tampoco es que podemos bajar la guardia completamente. Como el virus no se va a ir, habrá población que siempre estará en riesgo. Aquellos pacientes con comorbilidades son sujetos justamente con factores de riesgo. Y no solo eso, los médicos dicen que con la pandemia algo tuvimos que aprender. Prevenir las enfermedades que puedan llegar. Hay diferentes factores ambientales que nos van a llenar de diferentes patógenos, no solo el COVID, no solo la viruela del mono. No podemos vivir con el mismo descuido de nuestro nivel de salud. Que el anuncio de la OMS es alentador, pero que hay que tomarlo con prudencia. Que aunque el final de la pandemia esté cerca, aún no llegamos ahí. Nueva pausa y más adelante en Televistazo, momentos de pánico vivieron varias personas cuando un hombre herido de bala ingresó a un centro comercial en Esmeraldas. Ya les contamos. Seguimos con más información para ustedes. Siguen las muertes violentas en Guayaquil. Un hombre de 51 años fue asesinado afuera de una casa ubicada en las calles 32 y Medardo Ángel Silva, en el suroeste de la ciudad. Según información oficial, 2 sujetos en una moto le dispararon en 10 ocasiones. Minutos después del hecho, la policía recuperó el vehículo usado por los sicarios para escapar. El fallecido tenía un viaje planeado fuera del país y en 2021 había sido detenido.
Hay alarma en Esmeraldas por un nuevo hecho violento. Un hombre fue herido de bala y buscó ayuda en un centro comercial. La policía revela además que 3 personas fueron asesinadas en las últimas 72 horas. Bala, otra multiplaza. El sonido de los disparos provocó una estampida de las personas que estaban dentro del centro comercial Multiplaza en la ciudad de Esmeraldas. ¡Qué vaina hoy! La policía fue alertada y al llegar constataron que un hombre herido de bala estaba tendido en el suelo de un almacén de ropa deportiva. En medio de la confusión, muchas personas decían que el sujeto fue atacado dentro de la tienda, pero en un comunicado el centro comercial lo desmintió y explicó que el hombre ingresó herido a sus instalaciones buscando ayuda. El individuo fue trasladado de urgencia a un hospital y su pronóstico es reservado. Tras el incidente, el centro comercial cerró sus puertas y aún no hay detenidos por este caso. Pero la violencia en Esmeraldas ocurre a diario. El martes, un enfrentamiento entre 2 grupos delictivos dejó 2 muertos en el centro de la ciudad. Y la mañana de este miércoles, en cambio, apareció el cuerpo de un hombre que fue acribillado en la vía Esmeraldas-Atacames. Otras 3 personas más fueron asesinadas en distintos sectores. La policía afirma que en las próximas semanas llegarán más uniformados a la provincia para reforzar la seguridad. Con estos hechos ya son 356 las muertes violentas registradas en Esmeraldas en lo que va de este año. Y la violencia se toma también la provincia de Napo. Anoche un hombre fue asesinado en el cantón Archidona. El crimen quedó grabado en un video en el que se observa a la víctima llegar a bordo de una moto a un local comercial. Segundos después, 2 sujetos se acercaron y le dispararon varias veces. Según información preliminar, el fallecido viajó desde la ciudad de El Coca para buscar a su novia. Al parecer, durante el trayecto fue seguido por los criminales. Se espera que la policía dé más detalles de este hecho violento. Continuamos en Televistazo. 6 heridos o 6 detenidos y varias viviendas allanadas en la ciudad de Ambato es el resultado de un operativo ejecutado por la policía. Los sospechosos presuntamente integraban una banda dedicada al robo de casas y locales comerciales. Tenían incluso una tienda donde vendían lo sustraído. Fabián Villa con los detalles. La madrugada de ese miércoles, la Policía Nacional de Tungurahua desarticuló una banda de antisociales que se dedicaba al robo de casas, locales comerciales, autos y otras actividades ilícitas, teniendo en zozobra a la ciudad de Ambato, donde cometían esos hechos. Si es que existían medios de seguridad física como cámaras de seguridad, ellos utilizaban escaleras y a su vez palos con los cuales ellos podían virar las cámaras y desenfocar el lugar por el cual ellos podían cometer sus actos delictivos. Los uniformados llegaron hasta el sur de la ciudad para allanar varias viviendas y detener a 6 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana. Además, en el operativo se encontró mercadería y accesorios de vehículos que no fueron justificados por los aprehendidos. Y en la explotación de los diferentes lugares se pudieron localizar 4 vehículos, 15 terminales móviles, 905 cubetas de huevo que estarían directamente relacionados con actos ilícitos. Los sujetos cuentan con un amplio historial delictivo. Inclusive, para poder vender los productos sustraídos, los antisociales tenían un local donde comercializaban lo robado. Un trabajo ejecutado durante 3 meses de vigilancia y seguimientos, en los cuales se pudo determinar el rol y la participación de cada una de estas personas dentro de la organización. Al momento, los detenidos se encuentran en el centro de aislamiento preventivo hasta que se dé la audiencia de formulación de cargos. Seguimos con más aquí en Televistazo. En Santo Domingo de los Áchilas, 3 personas fueron capturadas ayer por portar aproximadamente $250,000 falsos. Los sujetos iban a bordo de un auto dorado con vidrios polarizados y al ver a la policía ingresaron a un hotel de la localidad para intentar esconderse.
Ya dentro del establecimiento, los uniformados hicieron una requisa y encontraron los fajos de billetes. Recordemos que este no es el único caso en esa provincia, pues en agosto pasado se desarticuló una banda dedicada a la fabricación y distribución de dinero falso. El Ministerio de Salud responde a los cuestionamientos por el retraso de la construcción del Hospital Público de Durán en Guayas. Asegura que el próximo mes empezará a funcionar progresivamente, pero que para abril del 2023 estaría operativo por completo. Diego Cuenca nos informa que los habitantes exigen que se acelere la entrega para no tener que buscar atención médica en otros cantones. Luego de 5 años de retraso en su construcción, el Hospital de Durán Dr. Enrique Ortega Moreira empezaría a funcionar desde el próximo 16 de octubre. La Coordinadora Zonal de Salud asegura que esta vez la promesa se cumplirá. Lo primero que vamos a abrir es el área de consulta externa, 9 consultorios de consulta externa, y en el área de emergencia van a haber 2 consultorios. Sin embargo, solo será la primera fase. No se inaugurará la obra por completa y hay que esperar más. A que los procesos se vayan realizando de la adquisición de los equipos, camas, equipos de rayos X, de tecnología, de apoyo, hasta abril de 2023. A los más de 500.000 habitantes de Durán, considerado el segundo cantón más violento de Guayas, les urge una unidad de emergencias. Por ahora solo funcionará 2 consultorios. Así lo señala Alba Alvarado, ex coordinadora de la veeduría del nuevo hospital. Porque cuando aquí hay las famosas balaceras por los sicariatos y otros tipos de inseguridad que existen en el cantón, son derivados a Guayaquil y a veces en el trayecto les cuesta la vida. Mientras tanto, el Ministerio de Salud abrió 125 vacantes. Se llamó a postulación, tenemos más de 18.000 postulantes, pero es totalmente abierto, transparente. Cuando la Casa de Salud funcione en su totalidad, tendrá capacidad para 120 camas, al menos 20 especialidades y consultorios de emergencia. Se realizó la rueda de prensa con los talentos de la nueva producción de Coavisa, Compañía 593, en la que compartieron gratos momentos y dieron detalles de este gran elenco. Ana María Palacios nos cuenta más. Chicas, no peleen, ya no peleen, que se siente mal. En el estudio sur de Coavisa en Guayaquil, el elenco de la novela Compañía 593 compartió con los medios sobre este próximo estreno, una comedia dramática en homenaje a esos héroes anónimos que apoyaron en pandemia. Una linda historia, una historia que tiene emoción, tiene drama, tiene suspenso, tiene humor, tiene romanticismo. Esperemos que les guste. Y por huir terminé con ellos. Donde ahí interpreta a Nacho, protagoniza esta novela luego de su participación en el reality El Poder del Amor. Se escogió a un grupo muy lindo. Hasta las personas que no se llevaban ahora se llevan aquí, tengo que decirlo. Después de la pandemia, mi mamichi y yo nos quedamos sin trabajo. Marisela Gómez encarna a Inés, la mamá de Nacho. Está contenta de regresar a trabajar en su casa Coavisa. Tenemos el privilegio de llevar a sus casas, de llevarle al televidente la emoción misma de cada personaje. ¿Estás viva? ¿Qué estás haciendo? Así no se hace un RCP. Pamela Zambrano es Valentina en la novela. Ella se emocionó hasta las lágrimas. Antes fue reportera y en esta producción se estrena como actriz. Ahora cuando a mí me hacen preguntas, yo aquí estoy muerta de miedo. Cuando voy a actuar no, porque yo nunca he dado entrevistas como Pamela. Yo siempre estaba del otro lado del micrófono, yo hacía las entrevistas. Una historia que muestra los conflictos y enredos de estos voluntarios que pertenecen a la Compañía de Bomberos 593, que llega a la pantalla de Coavisa este martes 27 de septiembre a las 9 de la noche. Compañía 593.